Todas las mañanas, la noticia comienza aquí. Comienza aquí. Levántate con la noticia en Pegaos en la Mañana. Pegaos en la Mañana con Julio Rivera Saniel. A esta hora conversamos con el portavoz de la mayoría popular en el Senado, Javier Aponte Dalmau. Muy buenos días, ¿cómo se encuentra? Muy buenos días, Julio, a ti todo tu radio escucha. Gracias por acompañarnos. Le pregunto si tiene luz, si se le fue, ¿está todo en orden por allá? Tengo luz, está todo en orden. Muy bien, eso está chévere. Bueno, senador, vamos a hablar sobre este proyecto, el proyecto que de hecho bajó a votación en el día de ayer y no pasó el sedazo, se colgó. ¿Está sorprendido por el hecho de que no contara con los votos suficientes? Más que sorprendido. Fueron 6 votos, ¿no? 6 votos a favor nada más. Esto fue un proyecto que se trabajó por más de un año, que vino a trabajar a vista pública más de 14 agencias, que yo me reuní. O sea, que hubo vistas públicas. 3, sí, extensas vistas públicas. Todas las entidades gubernamentales que fueron allí fueron a favor de la medida, excepto el municipio de Ceiba. El municipio de Ceiba propuso, como cuestión de hecho el alcalde no fue, el municipio de Ceiba propuso ideas, se acogieron en la medida. Del lenguaje del proyecto se creó un proyecto sustitutivo porque fueron tantos, ¿verdad?, los cambios, lo que se enriqueció el proyecto, que se hizo un proyecto sustitutivo. Ante todo este trámite estábamos discutiendo el proyecto con los asesores de Fortaleza y con el propio gobernador, con quien en la última ocasión me reuní hace 2 meses con él, que fue quien, ¿verdad?, trajo el tema de las enmiendas que comenzó a discutirse ayer, que eran unas enmiendas muy particulares que él quería atender, porque me indicó en aquel momento: yo para el mes de junio a julio voy a abrir un RFP para un Master Developer que sea quien haga el trabajo de darle publicidad al desarrollo de las facilidades de Rupert Road. Que Fortaleza estaba a favor, las agencias estaban a favor, pero entonces, ¿por qué solamente 6 votos a favor? ¿Qué pasó? ¿O había compromiso de votos y de momento la gente experimentó un virazón? ¿Qué pasó? Tuvieron una semana para leerse el proyecto, porque ese proyecto se iba a discutir hace unas semanas atrás y por el apagón estaba en el calendario de la semana pasada. La discusión del proyecto nunca se discutió, ni hubo un debate sobre la medida. Sobre lo que hubo un debate fueron sobre las enmiendas de la medida. Y en cuanto a las enmiendas de la medida, la compañera María de Lourdes Santiago hace unos planteamientos que son absolutamente falsos, de que allí se vaya a crear un municipio 79. La ley BRAC es clara, la ley BRAC nunca le transfirió los terrenos ni al municipio ni al gobierno de Puerto Rico, se los transfirió a una junta, a lo que hoy se conoce como el LRA o la autoridad. Así que nosotros hicimos una ley y una estructura jurídica, un marco jurídico como se hizo para el desarrollo del centro de convenciones, para que el inversionista que venga sepa que allí hay un plan maestro aprobado, los usos de los terrenos que se pueden dar, cuáles son los incentivos contributivos que va a poder recibir, cómo se van a hacer el manejo de las ganancias y de las riquezas que genere eso con respecto a la aportación que el inversionista tiene que hacer a los elementos comunes. Y todo eso se discutió en las vistas y todo el mundo estaba a favor. Todo eso estaba explicado, discutido en vistas públicas, discutido con el señor gobernador, lo que dijeron allí los grupos de comunitarios, que son los mismos que han estado por 20 años sin que allí pase nada. Pues eso fue lo que provocó que allí crearon un estado de histeria. Los compañeros senadores no se leyeron el proyecto. No por eso, pero senador, habiendo explicado eso, ¿por qué no tuvo los votos? Porque, ¿verdad? Usted es el portavoz de la mayoría y solamente hubo 6 votos. Los senadores de la mayoría le dijeron que estaban a favor en algún momento
o no? Bueno, los senadores, primero se discutió generalmente este asunto y yo le indiqué al cierre de la sesión pasada, porque este proyecto yo lo iba a bajar al cierre de la sesión pasada, le entregué a cada uno de ellos, de mi delegación, le entregué varias páginas que establecían los bullets que explicaba el proyecto. Recientemente me comuniqué con ellos y les dije, miren, este proyecto, si tienen duda con el proyecto Rupert Rhodes, nadie me dijo nada. Por eso, pero nunca hubo compromiso, por lo visto. Por lo que entiendo, nunca hubo un compromiso expresado por parte de la mayoría diciéndole, vamos a votar a favor. No lo hubo, pero tampoco me trajeron a mí dudas sobre el proyecto, venir a decirme, mira Javier, explícame esto, o están diciendo esto sobre que se está creando un municipio adicional, si eso es una excusa, ¿verdad? Porque con mucho gusto yo le hubiese explicado y decir que no es así. Lo que allí o sea, que su delegación no se leyó el proyecto, es lo que usted está diciendo. Bueno, o no lo entendió. No. Yo te diría que no es que mi delegación, lo que allí se discutió, no se lo leyó la gran mayoría de la gente, porque ni tan siquiera se debatió la medida. Ahora, ahora bien, senador, para atender algunos de los puntos de las comunidades, ¿verdad? Porque no le he hecho ninguna sola pregunta sobre el contenido. Pero déjame explicarte algo. Bueno, sí, pero necesito poder hacerle alguna pregunta sobre el contenido. Adelante. La consecuencia de esto es que ahora tienes al gobernador en un proceso que va a ser un RFP indudablemente, porque él tuvo reunión con su equipo de trabajo de desarrollo económico para buscar un master developer para este proyecto. El gobierno de Puerto Rico va a conseguir un desarrollador principal y no va a haber un marco jurídico. Eso está expuesto a los vaivenes políticos que le cambien las reglas de juego allí. Ningún inversionista serio, como es el Centro de Convenciones, que tiene una ley especial para el desarrollo de todas esas zonas, ese distrito, allí no lo va a tener. Y aquello va a estar expuesto entonces a que se haga el desarrollo como le dé la gana a la gente que traiga el gobierno. Ahora bien, senador, antes de concluir, aquí había unos señalamientos específicos de la comunidad, por ejemplo, que la legislación pretendía ignorar las regulaciones ambientales vigentes y tener sus propias reglas de juego. ¿Eso es correcto? Totalmente falso. Yo le invito a que se lean el proyecto porque el proyecto no entra nada de eso. Para eso está la autoridad que está allí. Todo proponente tiene que llegar con un permiso conforme a la terminación. Y no se obvian reglamentos ambientales. No se obvian reglamentos ambientales, es igual que el resto de la isla. Imposible. Al revés, lo que crea este proyecto de ley es que tienes allí 3 agencias que tienen que estar formalmente y crea un grupo interagencial compuesto por las agencias principales del país para que el director de la autoridad tenga la inherencia de, por un lado, facilitar los permisos, pero por otro lado, fiscalizar por tiempo con una junta allí constantemente. Eso vale, es lo que reduce la participación ciudadana, reduce la representación de la comunidad en la junta. De ninguna manera, porque que de 2 se reduce a 1. De ninguna manera, porque la ley federal, como te dije, establece que a quien se le transfirieron esos terrenos es a una junta de comunidad. Por tanto, tú tienes que cumplir con la ley federal. Lo que pasa es que la ley lo que establece era que las personas que se tenían que sentar allí tenían que ser o académicos o mire, aquí entonces en esas áreas. Aquí entonces lo que usted me está diciendo es que su delegación y el resto de los legisladores no leyó y no entendió. Ni las comunidades tampoco, nadie entendió. Puedo presumir eso porque allí se hizo más que vistas públicas. ¿Va a volver a presentar una medida similar? No, yo no voy a presentar más ninguna medida sobre eso. No. ¿Cómo no, senador? Le agradezco. Usted está como molesto, ¿no? Como que bueno, porque uno está buscando el bienestar para Puerto Rico, evitar que pasen las cosas que pasan en Salinas, evitar el desarrollo aquí desmedido y sin ningún tipo de protección y sin ningún orden. Y cuando uno busca alternativas para hacer las cosas como papá Dios mandata, estas son las cosas que pasan en este país por la dichosa politiquería. Cómo no. Bueno, senador, gracias por estar con nosotros aquí en Pegados. Muchos saludos. Siempre a las órdenes. Nos acompaña hasta ahora uno de los integrantes de la delegación del Partido Popular en la Cámara,
Jesús Santa, con quien vamos a hablar acerca de varios asuntos. Buenos días, representante, ¿cómo está? Buenos días a ti, Julio. Buenos días a todos los amigos de Radio Isla. Gracias por acompañarnos. Varias cosas. Está el tema de la resolución de Luma, está también el tema de la crudita, sobre el que vamos a hablar en breve. Pero para empezar, háblanos un poco sobre esta resolución para cancelar el contrato de Luma. Mira, sí, la comisión que dirige el compañero Luis Raúl sometió una resolución y aprobó en comisión y eventualmente en el Pleno una resolución ordenando la cancelación de ese contrato. Obviamente es parte del proceso que se está llevando en Cámara. Yo creo que con más de 30 vistas públicas que ha llevado el compañero, ha demostrado de que, pues, lamentablemente, porque el problema es que el efecto lo tenemos todos, esta compañía no ha logrado las expectativas por las cuales entró como tal. Y yo creo que trae un dato muy preocupante. Ya mismo empieza la temporada de huracanes. Ay, bendito muchacho, ni me lo recuerdo. Y yo no veo que el sistema en estos momentos esté más fortalecido que el año pasado. Y tú dices, bueno, son 2 meses, son 3 meses, llevamos un año en esto y no veo mucho progreso, y ahí es que viene la inquietud y la inconformidad no solamente de la legislatura, sino del pueblo. Y esta resolución, más allá del mensaje que envía y de que la gente la aplauda o no, ¿qué poder tiene esta resolución aprobada en la Cámara? O sea, ¿qué cambio hay después de la resolución? Bueno, más allá de ser un mensaje de una mayoría de legisladores en la Cámara, es una forma de tratar de empujar al gobierno de que tratemos de hacer o traten de hacer las cosas bien. Me explico. No me extrañaría que a futuro salga otra resolución solicitando que el mecanismo de fiscalización de ese contrato, no sé, el que existe ahora, porque realmente, con mucho respeto, quien está fiscalizando es la Cámara. El gobierno central realmente no está llevando ningún tipo de fiscalización de ese contrato, y cuando yo hablo de fiscalización es algo tan sencillo como tú pagas a alguien porque haga un trabajo que tú haces, lo supervisa y le das seguimiento para que haga el trabajo por el cual tú pagas. O sea, fiscalización es caerle encima, fiscalización es darle seguimiento para que se cumplan las condiciones del contrato. Y eso, es más, si a alguien le conviene que se lleve a cabo una buena fiscalización de ese contrato, son a los mismos que favorecen el contrato para asegurarse que lo que dijeron que iban a hacer, sí se hacía. ¿Y a qué usted atribuye eso que usted señala, representante? ¿A qué usted atribuye esa fiscalización aguadita de la Oficina de Alianza Público-Privada? De hecho, cada vez que se pregunta a la Oficina de Alianza Público-Privada sobre alguna denuncia del tema del desempeño, pues la respuesta siempre es un poco como abogado de la corporación. O sea, más allá de asumir un rol de evaluar la queja, es de inmediato descartar la queja y decir que todo está en orden. Bueno, primero que todo, ese tipo de filosofía o política pública es errónea, porque prácticamente no estás haciendo el trabajo. O sea, yo no pretendo que cuando tú fiscalizas le traes 20 errores, pero sí le señales los errores que tiene. Al final del día, o sea, cuando tú corriges a alguien, tú lo haces para que la persona cambie su actitud, cambie su forma de ser y lo haga bien. Pues mira, esto es lo mismo. Y de alguna manera no lo hacen. Segundo, con el mayor respeto, ¿y quién fiscaliza al fiscalizador? ¿Perdón? ¿Y quién fiscaliza al fiscalizador? O sea, si hay un ente regulador que no regula, porque eso es lo que usted está planteando, que no regula o que regula mal. Cuando un ente que se crea para regular no regula, ¿quién lo regula a él? Bueno, tú tienes el poder, el ejecutivo, 1, y legislatura, 2. La legislatura estaba tratando de hacer el trabajo. Pero hay cuidado con el regulador, porque el regulador puede caer a los comisionados y ellos regulan, ellos no fiscalizan un contrato, son dos cosas distintas. Yo creo que también parte del problema, Julio, de la pobre fiscalización es que me parece a mí que no tienen el expertise profesional para hacerlo. Me explico. ¿Quién tú crees que da seguimiento al contrato de APP en el aeropuerto? La autoridad de puerto, que es la que tiene el expertise. ¿Quién tú crees que le da seguimiento al contrato de APP en la PR22? La autoridad de carretera, que es el que tiene el expertise. Y a Luma lo hace la Corporación de Alianza Público-Privada.
por eso que no creo, ¿verdad?, que tenga el expertise o no han creado una entidad con el expertise necesario para profundizar y coger un parte del contrato. Y yo sé claro que hay una parte que ellos no saben nada, pero hay otra parte crítica, o sea, hay otras técnicas críticas, ¿no?, que tú te necesitas un tipo de personal que conozca el sistema, que conozca el proceso, que tenga el conocimiento técnico, y me parece que ese es parte también del problema. Claro, o sea, que le dimos a un veterinario la fiscalización de un hospital terciario, ¿no? Bueno. O sea, ellos no tienen ni idea de lo que están fiscalizando, es lo que usted dice. Y como no saben, pues le meten las cabras. Y segundo, la agencia de las APP, ¿no? La autoridad de las APP, su función principal es crear APP, no es auditarla. Búscate la ley. Claro. Hay un problema entonces de forma, y sea Luma o la madre del cordero, los tomates o lo que fuera, al que pongan nunca lo van a poder fiscalizar, es lo que usted está diciendo, ¿no? Porque no saben. No lo van a hacer adecuadamente, a menos que creen una estructura, y entonces tú dices, bueno, es viable económicamente. Oye, nos guste o no, hoy, quien mejor expertise tiene para fiscalizar ese contrato es la Autoridad de Energía Eléctrica, o se saque personal de esa autoridad que lo haga. Vamos. Claro. Eso implica legislación, ¿no? Claro. ¿Y quién lo legisla? Bueno, lo legislamos nosotros, y lo que te estoy adelantando que es muy probable que eso surja pronto. O sea, que muy pronto habría legislación para crear una estructura que pueda fiscalizar adecuadamente el contrato de Luma Energy. El detalle no lo tengo, pero en conversaciones que he tenido con el compañero Luis Raúl, que ha sido, ¿verdad?, la persona que ha manejado todo esto, me parece que hay una inclinación. Muy bien. Bueno, en otro tema, representante, amigo, estamos conversando con el representante popular Jesús Santa. Se aprobó, a menos a viva voz, una medida para la moratoria a la crudita. ¿Qué implica esta aprobación a viva voz y qué es lo que supone esta moratoria? Bueno, se aprobó a viva voz y también votación final, y fue unánime. Pues muy bien. ¿Qué busca el proyecto? El proyecto busca, mediante un periodo de tiempo, originalmente de 45 días, buscar cierto alivio a los costos de los combustibles. Este proyecto, aunque es la resolución conjunta del Senado, tengo que decirte que tiene una parte del lenguaje del proyecto que sometió el señor gobernador, y tiene una parte del lenguaje de un proyecto que tenía Johnny Méndez en cuestión de extender el periodo. En términos generales, lo que se busca es que el coste por litro baje entre 4 a 5 centavos, la expectativa. El dinero va a salir de una declaración de dividendo extraordinaria de la ESG, donde de los 50 millones, 25 serían para cubrir ese costo. Aún así se deja el lenguaje del Senado en otras alternativas de buscar un dinero adicional, ¿no? Y se expande, si fuese necesario, si la situación económica lo amerita y se detectan dineros adicionales, de extender otra vez esa moratoria por 45 días más, sin tener que otra vez venir ese proceso a la legislatura. Tienes una opción de 45 más, dependiendo de la situación que ocurra al final de la moratoria. Así que son 45 días, son los cambios mayores. 45 días, y el precio debería bajar ¿a cuánto nuevamente? Se estima entre 4 a 5 centavos por litro. 4 a 5 centavos. ¿Esto comenzaría a entrar en vigor desde cuándo? Bueno, todavía falta el gobernador, ¿no? Aquí. Bueno, falta que el Senado sesiona, tendría que el Senado concurrir con las enmiendas, pasaría la firma del gobernador, y obviamente el proceso de ejecución lo estarían llevando a cabo lo que es el Departamento del DACO y Hacienda. El proyecto, yo sé que el secretario de DACO tiene unas inquietudes muy válidas y le hemos hablado, pero el proyecto deja abierto que el reglamento que se utilice para llevar a cabo esta acción lo hagan DACO y Hacienda. O sea, en ese sentido, las inquietudes que tenga el secretario, él las puede cubrir dentro del proceso que él determine para implementar el proceso, ¿no?, de reducción o la eliminación de la crudita temporariamente. Oiga, representante Santa, ¿y la Junta? ¿Qué pito toca aquí? Es decir, esto se aprueba en la legislatura, pero ¿depende de que la Junta dé el visto bueno formalmente, o ustedes pueden
cuando digo ustedes me refiero a los poderes electos, al Ejecutivo y al Legislativo, dar paso a esta moratoria sin contar con la Junta de Control Fiscal. De la información que tengo de la Junta es que en la propuesta hecha sobre cómo sustituir el impuesto es aceptable para ellos porque no toma dinero del presupuesto actual ni nada por el estilo. Yo realmente no veo mayores dificultades con eso. Por eso, pero ¿hay algún reparo hasta el momento de la Junta? Hasta el momento ha habido comunicación en ese aspecto y fíjate que cuando hay cierto tipo de oposición, antes que surja el proyecto, ellos lo plantean. Obviamente al principio plantearon que tuviéramos cuidado, ¿verdad?, que de dónde sale el dinero. Y una vez se determinó de dónde sale, pues obviamente tú no has visto a la Junta hablar de que el proyecto no se puede hacer, que no cumple con el plan fiscal ni nada por el estilo. La realidad es que hemos tenido comunicaciones, yo las he tenido y no veo ambiente como para decir no implementes eso. Y más aún, es una forma un poco de combatir, ¿verdad?, lo que es el efecto de inflación, que eventualmente, yo espero que no, pero si se sigue prolongando, esto puede afectar a largo plazo la actividad económica del país y eventualmente puede afectar los recaudos. O sea que esta medida, aunque es limitada, ¿verdad?, a los combustibles, de evitar un problema mayor. ¿Cómo no? Representante, se me acaba el tiempo, pero brevemente me gustaría saber si usted está a favor o en contra de este arbitrio que se propone, un arbitrio municipal de un 1% para los vehículos de motor. Ya la gente está un poco en alerta y preocupada. La realidad es que no es un aumento adicional, es una sustitución y a mi mejor entender va a ser mejor o va a impactar de forma positiva los precios de los carros, porque lo que busca la medida, que no se habla de todas, es coger el universo de vehículos que por una u otra razón no pagan este tipo de impuestos en Puerto Rico. O sea, tú estás bajando una tasa basada en una ampliación de la base contributiva. Sí. Esa es la realidad. Pero o sea, lamentablemente, como pasaron con el proyecto de Rubero, no leen todo el proyecto, tiran un comentario y nadie me ha dicho en qué parte del proyecto dice eso y no dice lo otro. ¿Cómo no? Bueno, gracias, representante, por estar con nosotros. Luego retomamos ese tema para discutirlo con más detalle. Claro. Muchos saludos para usted. Conectamos con Josué Colón, el presidente de la Autoridad de Energía Eléctrica. Muy buenos días, Josué, ¿cómo está? Buenos días, Julio. Buenos días para usted y la audiencia de su programa. Bueno, le llamamos porque, entre otras cosas, hay reportes de ciudadanos a través de las redes sociales y, de hecho, aquí en Guaynabo, donde vivo, me consta que a las 6 de la mañana hubo un bajón, se fue la luz. Yo no sé si ya regresó a esta hora. Acá tenemos un generador. Me escriben personas de Santa Isabel, de San Sebastián, de Trujillo Alto, de Ponce, de Fajardo, diciendo que experimentaron esa interrupción. Algunos de ellos, por ejemplo, en Ponce me dicen que todavía no ha regresado. ¿Sabe usted qué pasó? Sí, mira, a esta hora, buenos días de nuevo, Julio, y gracias por la oportunidad. No debe haber ningún cliente sin servicio por el evento que ocurrió, como tú mencionas, a las 6 de la mañana. A esa hora, la unidad número 6 de San Juan tuvo un problema con su sistema de control y la misma salió de servicio. Lo que entraban las otras unidades de respuesta o de backup que tiene el sistema, pues hubo clientes que perdieron el servicio. Eso debió durar entre 15 minutos por ahí, más o menos, en promedio, y luego que entraron las unidades del ciclo combinado del Stack 1 de Aguirre y de Mayagüez, pues se repuso toda esa clientela y todo el mundo debe tener servicio. A esta hora, los clientes que están reportados en todo Puerto Rico sin servicio son cerca de 2,000 clientes y se deben a otras razones no relacionadas con la salida de la unidad número 6, como te mencioné. La unidad número 6, o sea que todo el mundo... Sobre 500 megavatios. O sea que a esta hora todo el mundo efectivamente debe tener servicio, a excepción de estos 2,000 clientes de la autoridad. Correcto. Todo cliente que, como tú mencionas, cerca de las 6 de la mañana se quedó sin servicio,
la razón fue la salida de la unidad número 6 de San Juan por una falla en sus sistemas de control, situaciones que ocurren en las unidades que están en servicio, pero para eso el sistema tiene unidades adicionales de backup, que esa es su función, y pues la cumplieron, entraron en servicio, como te menciono, las unidades del ciclo combinado de Aguirre y Mayagüez, las que fueron necesarias que entraran, y se repuso toda la carga que se afectó por la salida de la unidad número 6. Y obviamente en la planta están trabajando los ingenieros para restablecer esa unidad. Muy bien, esto es un tema estrictamente de generación. Sí, lo de las 6 de la mañana fue la salida de la unidad número 6 de la Central San Juan. Muy bien. Y entró el backup y todo obviamente resuelto. Duró como 15 minutos en lo que el sistema se estabiliza y se repone toda la carga de nuevo. Muy bien, muy bien. Bueno, dicho eso, brevemente le pregunto, aprovechando que lo tenemos en línea, sé que estuvo esta semana deponiendo en las pistas senatoriales vinculadas al tema del restablecimiento del servicio eléctrico, el restablecimiento del sistema y la mejora del sistema. Allí el presidente del negociado de energía estuvo reflexionando sobre el apagón que todavía está bajo investigación, y él decía ante el presidente de la comisión que a la luz de ese apagón, probablemente la Autoridad de Energía Eléctrica y Luma tenían que revisar su plan de mejoras para alterar el orden de prioridades y colocar como prioridad la sustitución de los interruptores, que decía él que son cerca de 700 y que cuestan cerca de $500,000, que eso ya estaba programado, pero que a lo mejor hay que adelantar esa sustitución de interruptores. ¿Qué dice usted sobre eso? ¿Qué es lo que dice que cuesta $500,000? Es que como no pude escuchar las expresiones. Los interruptores, los switchers estos, algunos de gas y otros de gasolina, de aceite. Sí, bueno, presumo yo que hablará de la sustitución de los interruptores que contienen aceite como medio dieléctrico, los que se conocen como OCB. Como el que se quemó, ¿verdad? Sí, y si él menciona que la cantidad son 700, pues obviamente no, el costo de reemplazo de eso no es $500,000. Cada uno de esos interruptores puede costar $50,000 o algo por el estilo, dependiendo. O sea, por lo tanto, no es $500,000, son millones de dólares que cuesta el reemplazo de todos esos interruptores. Claro, y esto de alterar el orden. Es una cosa como que valga $500,000. Claro, así que ajustado eso y aclarado eso que dijo el presidente del negociado, ¿qué le parece esa exhortación a ustedes y a Luma de reajustar el plan de mejoras y adelantar la sustitución de estos interruptores? Yo no sé si eso le compete a ustedes en la autoridad, pero él lo mencionó a ambos, bueno, por lo tanto le pregunto. Esa parte la tiene asignada a Luma, pero sobre reajustar metas, por decirlo así, o tareas, el dinero que se recibió o que está asignado a la reconstrucción de la red tiene áreas del sistema eléctrico asignadas previamente. Por lo tanto, cualquier variación en la utilización de esos fondos tiene que ocurrir, si es que se determina eso, luego de un análisis detallado de qué es lo que se va a quedar sin reparar o sin reconstruir, por uno cambiar prioridades. O sea, por lo tanto, sí se pudiera realizar ese tipo de cambio, pero sería luego de una evaluación minuciosa de para qué vino asignado ese dinero, qué área se supone que se atendiera con ese dinero, y si se va a cambiar la prioridad para dejar esa área sin reparar y utilizar esos fondos para otros propósitos, pues tiene que detallarse y explicarse. Excelente. Bueno, gracias Josué, como de costumbre, por estar con nosotros. Muchos saludos. Cómo no, a la orden, Julio. A esta hora conectamos con el secretario del DACO, Edán Rivera. Buenos días. Buenos días, Julio. ¿Cómo estás? Gracias por acompañarnos. Muy bien, muy bien. Espero que usted también. Bueno, secretario, vamos a hablar un poco sobre esta moratoria a la crudita. Conversábamos con el representante Jesús Santa más temprano y nos dijo que pues parecería que hay una especie de consenso entre el Ejecutivo y el Legislativo sobre la necesidad de implementar una crudita. Él reconoce que estaría en manos del DACO
y Hacienda el velar de cerca el cumplimiento de esta crudita. ¿Usted tiene reparos, secretario? Mira, Julio, el proyecto ¿O preocupaciones? bueno, nosotros no nos oponemos al proyecto. De hecho, nosotros siempre hemos dicho que cualquier ahorro, por pequeño que sea o cualquiera que sea la magnitud, es bueno para el consumidor. Ahora bien, para que eso se traslade inmediatamente y correctamente, nosotros habíamos sugerido varias cosas que debían estar en el expediente legislativo o al menos ser contempladas de alguna forma en el proyecto o de parte del Departamento de Hacienda, quien que regula los impuestos al final del día en Puerto Rico. Algunas cosas que nos preocupan, Julio, es la inmediatez con la que se podría haber reflejado este ahorro al consumidor. ¿Por qué? Porque el proyecto no toma en cuenta la naturaleza de cómo funciona la industria de combustibles en Puerto Rico. Ahora mismo... caramba, pequeño detalle, secretario. O sea, el proyecto no toma en cuenta la naturaleza de cómo funciona la industria del combustible. Entonces, ¿qué es lo que toma en cuenta? Y me explico, Julio. Hay mayoristas de gasolina que tienen inventario para 2 meses, hay otros que tienen hasta inventario para 120 días. O sea, estamos hablando de un tiempo considerable. Algunos de esos mayoristas ya pagaron el impuesto al combustible cuando ese combustible entró a Puerto Rico. Quiere decir que ese costo ya está en el inventario que están vendiendo a través de la cadena de distribución. Si no se provee alguna alternativa para que ellos puedan ver un ahorro en el pago de impuestos inmediatamente, ese ahorro no se va a poder traspasar al consumidor inmediatamente porque el mayorista... Ya, vamos a detenernos ahí, por favor, un momentito, secretario, para que la gente pueda seguir adecuadamente la discusión. O sea, aquí hay una moratoria de la aplicación de la crudita, pero si un mayorista ya compró, digamos que para 100 y pico de días, y esta moratoria de la crudita entra en vigor mañana, esa moratoria no va a aplicar a ese inventario que ese mayorista tiene para los próximos 100 y pico de días, por lo tanto el precio no va a verse afectado para el consumidor. Eso es lo que estamos diciendo, que puede darse en algunos mayoristas este escenario, porque hay mayoristas que pagan el impuesto al combustible tan pronto el producto entra a Puerto Rico. Hay otros que... O sea que en esos 45 días no va a haber ninguna moratoria, ninguna reducción para la gente que compre en bomba. Podría ser que si no se establece algún tipo de mecanismo que haga algún tipo de crédito por compras que se hagan en el futuro o por inventario que se va a vender de aquí a varios meses, si no se crea algún tipo de mecanismo, puede ser que ese ahorro no se vea reflejado al consumidor inmediatamente. La función de DACO, Julio, es asegurar que si hay alguna bajada en costos, eso se traslada al consumidor. Pero parte de una premisa, que es que tiene que bajar los costos. Si no baja los costos, DACO no puede hacer mucho, ¿no? Y eso es la bandera que estamos levantando ya desde hace varias semanas, que hasta el momento no hay nada en el expediente legislativo, ni hay nada sobre la mesa y nada en discusión que haga provisión para atender esos asuntos en particular. Sobre este particular, claro, usted dice que no hay nada en el proyecto, por lo tanto, uno puede saltar a concluir que como está ahora, aunque dice que va a haber una moratoria de 45 días, esa moratoria en muchos casos no se va a ver reflejada en el bolsillo de los consumidores. Con la información que hay hoy sobre la mesa y la información que tenemos en el Departamento de Asuntos del Consumidor hoy, podríamos decir que eso que tú dices es correcto, de que ese ahorro no se va a ver reflejado, o puede ser que no se vea reflejado inmediatamente al consumidor así. Ni inmediatamente ni de cara a futuro, como está redactado hoy. Pues porque usted dice que tendría que haber una especie de crédito, ¿no? Depende de varios factores, Julio, de cómo quede configurado esto al final del día, porque algún tipo de ahorro va a haber, no se sabe cuándo, y si tendríamos los mecanismos para asegurar eso, y me explico un poco. Definitivamente todo el inventario que se importe, y esta es una diferencia importante, porque esto es impuesto de importación, todo inventario que se importe durante esos 45 días va a estar exento. El problema es que ese inventario se va a vender no durante los 45 días, puede ser que se venda luego. Pero hay que ver cuán tarde es que se va a vender ese inventario, si está en vigor la orden de congelación del DACO, que es lo que promovería que esos ahorros se reflejen en bomba. Así que hay muchos factores que
desde nuestro punto de vista, habría que afinar hasta el momento para lograr el objetivo del proyecto, que es que ese ahorro de 4 centavos por litro se vea en bomba y que el consumidor pueda disfrutar del mismo. Para que eso ocurra, ¿verdad? Ya usted nos ha dicho que, pues, por lo que trasciende y el texto actual de la medida sin las enmiendas, puede ser una excelente iniciativa, puede ser muy encomiable, pero el ahorro que la gente espera que se produzca de entre 4 a 5 centavos es probable que no se vea ni inmediatamente ni quién sabe si de cara a futuro. Pero para evitar eso, ¿qué es lo que el DACO propone? O sea, para que efectivamente haya una moratoria y no se quede solo en el papel. Claro, no, hay varias. Lo primero, Julio, materia de impuestos, DACO no es el que maneja eso, ¿no? A nosotros lo que nos tocaría es que nos garanticen que el costo del combustible, uno de los elementos de esos costos son los impuestos, que eso va a bajar, y nosotros trasladar esa bajada al consumidor. Eso es lo que nos toca a nosotros. Obviamente hay que confeccionar algún tipo de estrategia de impuestos que garantice que esos costos van a bajar. Y eso pues habría que incorporarlo o en el proyecto o establecer algún tipo de mecanismo desde la agencia correspondiente que maneja impuestos en Puerto Rico. Nosotros hemos propuesto como alternativa, ¿verdad? Eso es un área que no nos toca a nosotros dando alternativas porque no las vemos sobre la mesa, es que puede ser que haya un crédito por lo que importen hoy y que se adjudique a las ventas inmediatas para que pueda trasladarse el trabajo del consumidor. Claro, o sea que en definitiva, ¿no? Secretario, siendo totalmente sincero sobre el asunto, ¿verdad? Como está esta medida, como está, ese no debe ser el texto final. Debería haber enmiendas para que pueda haber efectivamente un ahorro, de lo contrario no. ¿Entendí correctamente? El mecanismo apropiado, eso yo le doy referencia tanto a la Asamblea Legislativa como a la agencia pertinente. Yo lo comprendo, pero para ¿verdad? Que la gente entienda exactamente lo que usted está queriendo decir. O sea, si se queda como está, si he entendido correctamente, el ahorro podría no llegar. Tendría que haber unas enmiendas. Con lo que hay sobre la mesa ahora mismo, si no hay nada distinto en cualquier instancia competente, puede ser que ese ahorro no se vea reflejado al consumidor. Como no, secretario. Bueno, eso es importante dejarlo en el récord para que la legislatura actúe sobre ese particular. Le agradezco, secretario. Gracias por estar con nosotros. A la orden siempre, Julio. Bonito día. Nos acompaña a esta hora el secretario, el director ejecutivo del Instituto de Cultura Puertorriqueña, Carlos Ruiz Cortés. Muy buenos días, don Carlos. Sí, muy buenos días, Julio, y a todo el pueblo de Puerto Rico. Gracias por acompañarnos. Bueno, secretario, qué bueno que le tenemos para hablar sobre este particular. ¿Qué mejor que usted para hablar sobre el patrimonio cultural? ¿Cuál es la postura específica del instituto sobre esta propuesta de transferencia de Caguana al gobierno municipal? ¿Qué dice usted? Cuéntenos. Claro. Mira, el Instituto de Cultura Puertorriqueña claramente está en oposición a la medida, principalmente cuando vamos al contexto histórico de dónde nace y cómo se excava y quién lo hace, los trabajos que hasta el día de hoy han funcionado y que nosotros tenemos y podemos utilizar el parque ceremonial ha sido por el Instituto de Cultura Puertorriqueña y por don Ricardo Alegría, cuando desde la década del 45 y después en el 65 inaugura este parque ceremonial. Así que ha sido parte de las funciones de la historia del Instituto de Cultura Puertorriqueña, cuando es de los primeros lugares que administra el instituto desde su creación. Así que, por un lado, la historia de nuestra corporación, nuestra agencia, está completamente vinculada por los últimos 60 años a este gran descubrimiento realizado por nuestro fundador, adicional por el valor histórico y arqueológico incalculable que tiene el Parque Ceremonial Caguana. Así que a través de todas estas décadas ha administrado lo que fue este gran descubrimiento y que ha sido hasta el día de hoy y los 7 días de la semana que está abierto, parte de este gran esta gran apertura que el pueblo de Puerto Rico y el mundo descubra lo que fueron nuestros antepasados indígenas. En la actualidad, director, ¿es el instituto el custodio de estos terrenos? Sí, somos los administradores. Muy bien. Obviamente aquí hay unos asuntos que se dan en el proceso de discusión
y que los proponentes aseguran que son el motor de la medida, y es la preocupación de que el instituto pueda atender adecuadamente el parque ceremonial ante la escasez de recursos que tiene el instituto. En la actualidad, el instituto tiene el dinero necesario para mantener, no solamente mantenerlo ya, sino mantener adecuadamente, como se supone, una instalación de este tipo. ¿Tiene esos recursos o necesitaría presupuesto adicional? Mira, contestaría de dos maneras. Primero, la medida presenta como si esto fuese un lugar en desuso, de lo cual es completamente contrario a la realidad, y a su vez también degrada un poco el trabajo de todos los compañeros del Instituto de Cultura Puertorriqueña, que son 9 empleados que se encuentran en el parque ceremonial, más un guardia de seguridad, con una nómina de más de $300,000 al año. Y adicional a ello tenemos una inversión del gobierno de Puerto Rico, el Estado. Nosotros, los contribuyentes, invertimos ahí cerca de $400,000 en todo lo que son las utilidades, ¿no? Así que el indicar que esto está en desuso cuando está abierto los 7 días de la semana, cuando el año pasado asistían cerca de 21,000 personas dentro del mundo pandémico donde nosotros estamos aún viviendo, creo que es un tanto irreal. Y el Instituto de Cultura, tanto sí, todo el mundo sabe la historia, principalmente con la llegada de la Junta de Supervisión Fiscal. Eso yo lo he hecho notorio. Sí, sabemos que ha habido reducciones, por eso la pregunta de si sabemos que está funcional, está abierto, yo lo he visitado, o sea, yo creo que la gente sabe eso, pero claro, ¿tiene los recursos necesarios para funcionar como se supone? Mira, no tan solo tiene los recursos, y qué bueno que me comentas que has visitado, ¿verdad?, el área. Sí. Y has visto cómo están las facilidades, sino que ahora también con la asignación del gobernador Pierluisi, principalmente la última que hizo el 14 de febrero, asignó $2 millones a todo lo que son los museos y parques del Instituto de Cultura Puertorriqueña, y añadió dinero, cerca de $3 millones, a lo que son el mantenimiento de todos los edificios, que incluye el parque ceremonial. Adicional a ello, nosotros estamos todo el tiempo trabajando en lo que son colaboraciones con organizaciones sin fines de lucro, que también atrae lo que es la intervención de grupos indígenas, académicos, universidades, escolares, entre todos. Así que es irreal, completamente irreal, el decir que esto está tanto en desuso como en una administración ambigua, todo lo contrario, y mucho más cuando el único programa del gobierno de Puerto Rico que es especialista y su expertise en la arqueología es del Instituto de Cultura Puertorriqueña, que también fue creado por el mismo que excavó el parque ceremonia, que fue don Ricardo Alegría. Mire, director, entonces, ¿a qué usted atribuye en la naturaleza de la génesis de este proyecto? ¿Por qué, si todo está bien, como usted dice, hay recursos, está adecuadamente manejado, siempre, ¿verdad?, citándole a usted, si eso es así, ¿por qué es que nace esta iniciativa? ¿Qué es lo que mueve realmente esta iniciativa desde su punto de vista? Varias cosas. Primero, ¿verdad? Y de lo poco que te puedo decir de los años que ya llevo en el gobierno de Puerto Rico, todo el mundo necesita mejorar en todas las áreas, ¿no? Todos nosotros todo el tiempo necesitamos, a través de nuestros deberes ministeriales, mejorar. Así que yo te puedo decir, no tan solo eso el parque, en todas las áreas nosotros estamos todo el tiempo evaluándonos de cómo debemos mejorar. Así que decir que también es perfecto todo lo que realizamos, no, pero eso es parte del criterio de cada cual. Sí. No, eso no sería una realidad. Yo creo que eso es una introspección que todos nosotros como jefes de agencia debemos estar haciendo todo el tiempo. Ahora, ¿quién inicia eso? Entiendo que esto también viene con una petición del alcalde, ¿no? Que proviene, ¿verdad? Y en su momento, ¿verdad?, quiso que esto pasara a la titularidad para allá. La manera en que se está haciendo, pues no considero que es la correcta, pero también nosotros estamos aquí para dialogar sobre los asuntos. Yo creo que el pueblo de Puerto Rico lo que necesita y lo que merece es que entre más fuerzas, más manos y más voluntades tengamos para que todos estos espacios públicos, y mucho más cuando estamos utilizando el patrimonio del pueblo de Puerto Rico, que no es cualquier otro bien, creo que esa sería una fórmula perfecta para llegar a mejores resultados, ¿no? Así que yo lo que insto, más allá de verdad de hablar de titularidad, es verdad, entre más gente podamos hacer mejores cosas, principalmente por el parque ceremonial Caguana, mucho mejor, como lo hemos hecho hasta ahora. Claro. Director, ¿quién es el que propone este proyecto directamente? ¿Es un solo proponente o son varios? Creo que son 2 personas. Creo que viene bajo la
vicepresidencia del Senado y creo que el Senado, José Luis Dalmau, ¿no? Legislador Ruiz, sí, Ruiz Nieves creo que es su nombre, no los conozco, así que Ramoncito Ruiz, que es del área, ¿no? Que es del área de allá de Utuado. Así que, bueno, en definitiva, usted se opone solo en esta o en todas las instancias, porque hay sobre la mesa, aun cuando no se hayan radicado proyectos necesariamente, pero hay varias ideas por ahí de traspasar titularidad de activos de la cultura puertorriqueña a municipios o al sector privado. ¿Usted se opone en todos los casos? Mira, no, yo no puedo decir que en todo caso, cada caso hay que evaluar. Lo más importante para nosotros, y evaluando caso por caso, porque cada uno, ¿verdad?, tiene su génesis y tiene su importancia, es que siempre se considera el valor histórico y patrimonial que merece el pueblo de Puerto Rico. Todo lo que tenga que ver y que sea declarado como patrimonio, primero le pertenece al pueblo y luego entonces tenemos que hablar de los usos para que se mantenga. En este momento ya nos vamos, pero usted podría decir que la cultura, el instituto, que es lo que usted dirige, tiene recursos óptimos para su funcionamiento y ser el custodio de patrimonio cultural. ¿O usted estaría en posición de pedirle a la legislatura del gobierno y a la Junta que le asigne más dinero de cara a futuro? Mira, hace poco el gobernador asignó unos dineros dirigidos a distintas áreas de los 2 millones del Instituto de Cultura. Bueno, se asignó sobre 30 millones repartidos en distintas agencias, ¿no? Eso para el 14 de febrero, eso se anunció, con el detalle está ahí, ¿no? Correcto. Pero eso, a lo que voy a decir, es suficiente, ¿verdad? Yo sé que hay grandes situaciones y que se aumentó. Todo lo que tenga que ver con arte, cultura y patrimonio nunca es suficiente para todo lo que se debe hacer. Así que siempre que haya mucho más dinero para cada uno de estos aspectos, será más que bienvenido, y es lo que nosotros siempre hemos enfatizado. Recuerden que la cultura es sumamente amplia, va desde las artes hasta el patrimonio. Claro. Así que hay mucho por hacer. Y sobre todo, en el caso del patrimonio, director, a veces uno va por áreas y se preocupa porque ve el amplio deterioro, ¿verdad?, de algunas estructuras. Y uno no puede evitar pensar que una vez algo se deteriora, sobre todo ese tipo de patrimonio que es finito, ¿verdad?, si no se cuida adecuadamente, se daña y se dañó. Que habría que asignar más recursos para algunas áreas, definitivamente, a tiempo, antes de que sea muy tarde. Así es, y adicional, que es sumamente costoso, ¿no? A veces pensamos que no, pero claro, cada área tiene sus profesionales, sus especialistas, y también tiene sus vínculos tanto de la empresa privada como también, ¿verdad?, del gobierno. Así que es complicado caso a caso, pero yo creo que el puertorriqueño se siente sumamente orgulloso de lo que tiene y siempre está a favor de que las cosas se conserven. Director, gracias por estar con nosotros aquí en Pegados. Muchos siempre saludos. Un honor, Julio. Siempre un honor. Y a esta hora, amigos, conversamos con el senador Juan Zaragoza. Muy buenos días, senador. ¿Cómo se encuentra? Muy bien, ¿y tú, Julio? Buen día a todos los que nos escuchan. Muy bien, muchas gracias. Bueno, varios temas sobre los que conversar con usted, probablemente comenzar por esto último. Conversábamos con el secretario del DACO y él nos decía que él está a favor de la moratoria, pero tiene una larga lista no sé si larga, pero tiene varios peros. Él dice que en la medida no tomó en consideración la operación de la industria, cómo es que funciona, cómo es que los mayoristas compran sus abastos. Y él nos dice, mira, hay mayoristas, muchos de ellos que compran abastos, por ejemplo, por 100 y pico de días. Si la moratoria tiene una duración de 45 días, no le va a aplicar a la gente en bomba porque ya se compró el combustible. Así que él está hablando de la necesidad de enmendar la medida para que se incluya algún tipo de mecanismo de crédito para los mayoristas, de manera que la reducción se vea en bomba. De lo contrario, pues no haría ningún sentido, dice él. ¿Qué piensa usted? Mira, cada vez que se legisla y se trastean estos arbitrios de entrada, pues siempre hay unos hechos con los inventarios. Esto ha sido así los pasados 30, 40 años, lo que se llama el floor tax, porque cuando tú, en un arbitrio de entrada, siempre el comerciante tiene ya algo en almacén o algo pedido o algo, y entonces casi siempre, no he visto cómo quedó el lenguaje, pero casi siempre lo que se hace en este tipo de legislación es que se le da la autoridad al secretario para que reglamente, y en esa reglamentación entre en esos issues mecánicos de existencia de inventario que ya pagó en la entrada. O sea que el secretario de ACO tiene razón. Esto no es cuestión de prender y apagar un switch.
¿Y por Porque qué no como se esto hacen es vistas públicas? Porque yo sé que eso es un tema sexy, ¿verdad? Y que la gente quiere la moratoria, pero quizás en las vistas públicas es que uno descubre todos estos elementos, ¿verdad? Dice, caramba, espérate, pero es que el inventario es de 100 y pico de días y hay que enmendar el texto de la medida. Digo, oye, y en las discusiones que nosotros tuvimos en el Senado, yo lo traje, porque yo, bendito, yo había usted lo trajo. y yo les dije, mira, aquí hay unos issues con los inventarios, ¿verdad? Esto es diferente a tú bajar el IBU, que es en la venta, que es en la caja, que ahí tú puedes decir de mañana en adelante no me lo cobren. Cuando estás bregando con arbitrio, que es un impuesto en la entrada, si ya entró, pues ya pagó, ¿verdad? Aunque no se haya vendido en la bomba. Pero tengo que revisar el lenguaje, porque casi siempre, reconociendo eso, se pone ahí una salvaguarda que dice: el secretario de Hacienda establecerá la reglamentación para que esto sea operacional, porque como él dice, si no se consideran esas cosas, no se va a ver, no se va a ver en la bomba. ¿Y bastaría con una reglamentación después de la medida aprobada, o sería conveniente que la medida final tenga las garras, ¿verdad?, para considerar estos elementos? Todo depende del lenguaje. A veces en la misma ley da el mandato que dice: y el secretario establecerá por reglamentación las reglas, y ese tipo de reglamentos es extremadamente fuerte, ¿verdad? Porque es por mandato de ley. El secretario establecerá las reglas para que esto funcione. Claro. Tengo la esperanza que así sea. Si no, ahora tú sabes, nosotros lo aprobamos, lo zumbamos para la Cámara nos lo devolvió con unas enmiendas, ahora nosotros vamos a actuar sobre él. Claro, entonces en ese sentido, usted tiene ese temor que tiene el secretario del DACO de que la medida sea muy bonita y muy simpática y todo, pero que al final no se traduzca en ahorro si no se le hacen estas enmiendas, o se revisa el lenguaje. No, yo no tengo ese temor, porque si no es por enmiendas, es por reglamento. Muy bien, se puede subsanar con reglamento. Sí, vale, sí, perfecto. Sí. Bueno, senador, entre otras cosas, y ya dejando a un lado el tema de la moratoria en la crudita, usted ha estado liderando estas vistas públicas donde ya ha depuesto, por ejemplo, el negociado de energía, José Colón, entre otros, y la verdad es que uno escucha el back and forth de ahí, de las contestaciones y las preguntas, las respuestas, y uno concluye que esto es tan y tan burocrático. Todo es tan burocrático, ¿no? Para mover un dedo hay que hacer 4.500 consultas y al final del camino el hecho es que los proyectos ante la consideración de FEMA son pocos y estamos a suero de brea 5 años después del huracán. Sí, eso es un buen resumen, Aquí se hizo una evaluación de daño inicialmente, que lo hizo Energía Eléctrica. En este tiempo no existía Luma. Los proyectos se someten al negociado de energía, porque el negociado de energía tiene que determinar si están alineados con el plan integrado de recursos, que es como el plan maestro, el plan a 10 años de hacia dónde va Energía Eléctrica. Pues todos esos arreglos tienen que estar en tono con el plan integrado de recursos. Una vez Energía, y nos dijeron a nosotros, tú estabas allí, que ya ellos básicamente la bola no está en la cancha de ellos. Hay 386 proyectos de reparación que se dividen 25% en generación y 75% en transmisión. Generación, recuerden que es Energía Eléctrica, transmisión es Luma. Y ya el negociado de energía nos dijo: esa bola yo la pasé para la otra cancha. En las manos de Energía Eléctrica y de Luma. Entonces Luma, a su vez, y Energía Eléctrica someten, ahí donde entra el punto estudio de la burocracia, todo el papeleo a FEMA. Entonces, pues obviamente FEMA, bajo los estándares de FEMA, hasta que no esté el último punto y la última coma, no se considera sometido, ¿verdad? Y entonces ahí es donde surgen las diferencias semánticas, porque uno, Luma y Energía Eléctrica dicen: yo he sometido 40 proyectos, y tú le preguntas a FEMA y te dice: son 2 nada más. Bueno, porque para FEMA sometido es, y hace sentido, que estés con todo el papeleo requerido. Y ahí entra el llamado scope of work también, que es fundamental por lo que he visto, ¿no? Sí. Que se explique la naturaleza del proyecto, cómo se va a hacer, el alcance, todo eso, ¿no? Sí, entonces hay que recordar algo también. Estos proyectos están funcionando con fondos federales que están bajo FEMA y están a base de reembolso y de pareo. O sea, hay una porción del dinero que lo tienen que poner en el gobierno de Puerto Rico, pero realmente
tenemos que hacer la obra primero y FEMA nos los reembolsa. O sea, que tampoco es, yo oigo a la gente diciendo, pero es irónico que aquí estén los chavos como si estuvieran en una bóveda. Claro, eso es un punto importante. Eso es un punto importante, senador, y vamos a detenernos ahí por un momento. O sea, aun cuando hay, en teoría, 12,000 millones por ahí, usted me corrige la cantidad para todo este trabajo, es que ese dinero no está en manos del gobierno porque es por reembolso. O sea, el gobierno tendría que poner en teoría esos 12,000 millones para que se los den de vuelta. Exactamente, están obligados desde el punto de vista contable, hay un compromiso, están obligados desde el punto de vista presupuestario, pero no están en la caja fuerte del secretario de Hacienda ni Energía Eléctrica. Usted gaste lo primero y después yo lo reviso y veo si está de acuerdo con lo que usted me dijo que iba a hacer, entonces se lo reembolso. Así que el punto que tú traes, Julio, es que eso requiere a su vez que Energía Eléctrica tenga cash para mover la máquina, porque son 380 y pico de proyectos. O sea que entonces Energía Eléctrica tiene que poner chavo de los pocos que tiene, porque por algo se le está renegociando la deuda, porque están pelados con muchucho, como dicen. Entonces tienen que sacar dinero, cash flow, para poner la máquina a correr, pedir el reembolso, con esos mismos chavos por seguir poniendo la máquina a correr y mantener esa máquina fluyendo. Senador, eso cómo deja, siendo realista, el escenario de restauración y mejoras de la infraestructura eléctrica, porque claro, eso también le aplica a Luma, el poner el dinero para que se lo reembolsen. ¿Tienen Luma y la autoridad en su presupuesto el dinero para ir trabajando los proyectos a la velocidad que la gente esperaría? Esa pregunta yo le hice ahí y me dice Colón que él necesita como 300 millones más para que la máquina corra bien. Como 300 millones más. Sí. 300 millones que tendrían que ser asignados del Fondo General, ¿no? Asignado, sí, del Fondo General. Entonces, para el Fondo General que ya está altamente comprometido. Exacto. El frosting sobre todo esto es que una vez te aprueban todo el papeleo y tú empiezas el proyecto y determinan las piezas que se necesitan. Esas piezas no las consigues en la ferretería. Las piezas las tienes que mandar a comprar afuera y mandar a hacer. Y todo el mundo sabe que hay una escasez de todo en el mundo, y entonces tú pides la pieza y te dicen que se va a tardar año y medio. O sea, ese es el ¿Y lo mandaron a hacer ya? Bueno, pues se mandan a hacer por proyecto. Es que ya tú te imaginas. Claro. O sea, un problema de cash, son un montón de proyectos, FEMA autoriza, pido las piezas. Pues fíjate, este cuento no se va a acabar. Porque claro. tengo problema de cash, hay problema de burocracia y papeleo, hay problema de supply chain, de la cadena de suministro mundial, que eso no lo controlamos nosotros, porque hay pieza o no hay pieza. O sea que es un escenario perfecto porque la rueda casi se mueva extremadamente lenta. Ese es el diagnóstico. Y a la luz de esa información, ¿podemos decir que el país debe esperar que pronto se va a estabilizar el sistema eléctrico, o esto va a seguir a suelo de brea? Bueno, yo planteé allí que aún dentro de ese escenario se puede alterar la prioridad de los proyectos, ¿verdad? Porque tú tienes 380 y pico proyectos que habías establecido una prioridad X. Pero ante los apagones, yo por lo menos espero que el proyecto que estaba en número 215, pues, y tiene que ver con los apagones, se lo bajen al proyecto 10, ¿verdad? O sea, dentro de todo esto yo creo que se puede cambiar las prioridades de los proyectos. Pero de todas formas, con este escenario que tenemos, va a ser un proceso lento. Esto no se arregla de un día para otro. Bueno, le agradezco. Gracias por estar con nosotros, senador. Muchos saludos. Bien, Julio, para adelante.